Con su permiso, diputada presidenta, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación que este día nos acompañan. Como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con las facultades que nos confiere la Constitución del Estado y la Ley Orgánica vigente, para presentar estas dos iniciativas de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política Local y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Solicitando a la mesa directiva se agregue de manera íntegra al diario de los debates. Es importante señalar que se trata de dos iniciativas que reforman, por un lado, la Constitución Política Local y la Ley de Participación Ciudadana. Para tal efecto, se presentarán estas dos iniciativas de manera separada se presentaron de manera separada en los términos del artículo 233 de la Ley Orgánica vigente. Las modificaciones en ambos ordenamientos están vinculadas, por ello, se ponen a consideración en una sola intervención. La democracia es una forma de gobierno que puede ser representativa o participativa. La primera es una forma de gobierno donde la ciudadanía ejerce el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante sufragio. La segunda facilita la organización de la ciudadanía para ejercer influencia en la toma de decisiones. Entre los mecanismos de participación ciudadana destacan el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, el presupuesto participativo y la iniciativa popular o ciudadana. El Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos define la revocación de mandato como un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir de un cargo público con anterioridad a la expiración del periodo para el cual fue elegido. En 2019, México se incorpora a 23 países de América, Europa, Asia, Oceanía y África que reconocen la revocación de mandato como un derecho político electoral y como mecanismo de participación ciudadana directa. La revocación de mandato se encuentra regulada en la Constitución Federal desde el 2019, donde se establece como mecanismo de participación ciudadana y define el proceso para la destitución en su caso del depositario del Poder Ejecutivo Federal. La Constitución Federal señala en la fracción 9 del artículo 35 que son derechos de la ciudadanía participar en los procesos de revocación de mandato, el que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a participación ciudadana por al menos 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda por lo menos a 17 entidades federativas y representen como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. El INE, en los siguientes 30 días de recibida la solicitud, verificará este requisito y emitirá la convocatoria del proceso. Para que la revocación de mandato sea válida, deberá haber una participación de al menos el 40% de los inscritos en la lista nominal. La revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta. El artículo 116 constitucional, fracción 1, menciona que los gobernadores de los estados podrán durar en su encargo más de 6 años y su mandato podrá ser revocado. El artículo 6 transitorio constitucional menciona que las constituciones locales, dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, garantizarán el derecho a solicitar la revocación del mandato del gobernador. La solicitud deberá plantearse en los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional por un número equivalente al menos al 10% de la lista nominal del Estado en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad.
podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional. Será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al 40% de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. Por lo antes expuesto, propongo las dos iniciativas de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política Local y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero. En materia de revocación de mandato del Poder Ejecutivo Estatal, diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, la revocación de mandato, quien ocupe la titularidad del Ejecutivo del Estado, podrán solicitarla a los ciudadanos y las ciudadanas en un número equivalente al menos al 10% de los inscritos en la lista nominal del Estado, siempre y cuando la solicitud corresponda por lo menos la mitad más uno de los municipios de la entidad. Para que sea válido deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal del Estado. La revocación de mandato de una diputación obtenida por el principio de mayoría relativa deberá ser solicitada por al menos el 10% de los ciudadanos registrados en la lista nominal del distrito electoral al que represente. Para que sea válido deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal del distrito electoral que representa. La revocación de mandato de una diputación obtenida por el principio de representación proporcional podrá ser solicitada por al menos el 0.5% de los ciudadanos registrados en la lista nominal del Estado. Para que sea válida, deberá haber una participación de por lo menos el 1% de las personas inscritas en la lista nominal del Estado. La revocación de mandato de quien ocupe la titularidad de una presidencia municipal, sindicatura y regiduría podrá ser solicitada por al menos el 10% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal del municipio. Para que sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal del municipio que representa. Por tales motivos, someto a la consideración de la Asamblea de este honorable Congreso del Estado las presentes iniciativas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Jessica.